Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal de Centro Noesis. Hoy vamos a hacer una reseña de un librito muy interesante para poder comenzar a estudiar un poquito del taoísmo. El taoísmo es una religión, de hecho, también se puede considerar como una filosofía porque tuvo diferentes etapas. Nació en China aproximadamente en el siglo V a.C. Curiosamente, una de las cuestiones curiosas con el taoísmo, y no solo con el taoísmo, sino con las demás tradiciones de aquella época, es que hay una especie de eclosión inconexa aparentemente, seguramente sí, en la que aparece, por ejemplo, la filosofía griega, aparece Heráclito, aparecen los presocráticos, luego también aparecerá Platón, Sócrates. Luego también tenemos la aparición del zoroastrismo, también la tradición profética del judaísmo de alguna forma ya se extiende o ya se expande más y se consolida como una religión más asentada. También tenemos la aparición del budismo contemporáneamente. Entonces nos encontramos con una época en la que aparecen los grandes hitos del pensamiento espiritual, filosófico y religioso de todos los tiempos, que todavía aún perdura. De hecho, esto se le llama la era axial, en cierta manera, ocupa también este espacio de tiempo. Y por tanto nos encontramos con una de las tradiciones, de las grandes tradiciones importantísima dentro de la cultura china. Y este libro, el libro del que voy a hablar, es el Lao Tzu, las enseñanzas de Lao Tzu, que no es el Tao Te Ching, escrito por Iñaki Preciado Idoeta, que es el mayor sinólogo que ha dado la lengua española. Es sinólogo, luego también es tibetólogo, doctor en filosofía y traductor. Ha traducido muchísimas obras del chino al castellano directamente, no ha pasado por ningún filtro a otras lenguas latinas, con lo cual se pierden los significados. Tiene un gran valor estas traducciones directas, porque tanto el chino como por ejemplo el sánscrito u otras lenguas que son así, pues digamos, más sagradas o que tienen que ver más con grafías y con símbolos, tiene una ambigüedad en el sentido positivo del término, tiene mucha ambigüedad, mucha versatilidad a la hora de traducir un término. Por ejemplo, la palabra Tao realmente no se puede traducir fácilmente al castellano, pero se puede significar método, puede significar camino, puede significar abrir caminos, porque la grafía que tiene es una cabeza y el caminar, ¿no? El camino, es decir, el que inicia el camino. Sería aproximadamente ese significado. Entonces, cuando hablamos de taoísmo estamos hablando de esa apertura de camino, de ese allegarnos a lo más profundo de toda la creación y que sustenta toda la creación. Pero esto vamos a hablar ahora. Este libro, por cierto, de la editorial Kairos, que no se me olvide decir la editorial, es un librito de apenas 160 páginas, se lee muy fácilmente porque Iñaki Preciado es un autor que te acompaña muy bien en la lectura, al menos a mí me lo ha parecido. Te va explicando todo, paso a paso, todo a lo que quiere referirse, sin entrar en ninguna complicación innecesaria a la hora de explicar esto. Y de hecho es que el taoísmo de por sí ya demanda que no te compliques demasiado la vida a la hora de explicarlo, porque es muy contemplativo, al menos el de Lao Tse, la enseñanza de Lao Tse. Por cierto, de decir que además, al menos yo le doy un valor añadido a las traducciones de Iñaki Preciado. Él tradujo las grandes obras como puede ser del Liezi, como puede ser la vida de Milarepa, del gran budista tibetano, o también el Chuang-Tze, que es otro de los grandes clásicos del taoísmo, igual que el Liezi que decía. Él ha hecho grandes traducciones de estos libros, y si me preguntasen por una traducción de estos, porque ya sabemos que del Tao Te Ching hay millones de traducciones, de la de Richard Wilhelm, la de, por ejemplo, Stephen Mitchell, luego el doctor... no recuerdo que era Dr. Lee Wu o algo parecido, no recuerdo el nombre, pero hay muchísimas traducciones, no importa. Entonces, claro, todas, si las cogemos, de hecho aquí tengo 2 o 3, y si las cogemos vamos a leer cosas muy diferentes las unas de las otras, precisamente por esa ambigüedad de términos a la hora de traducir el chino. En el caso de Iñaki Preciado, vamos a decir que yo me fío un poco más. ¿Por qué? Porque él, aparte de ser traductor, sinólogo, tibetólogo, él también es practicante bueno, conoce muy bien el budismo y también es practicante digamos, del Bon y del budismo tibetano, pero él, por ejemplo, hasta 2012, cuando estaban esas presiones por parte de las autoridades chinas
respecto a los tibetanos, hasta 2012 estuvo residiendo en un monasterio Bonpo de la tradición Bon, que prácticamente es decir, según él mismo dice en algunas entrevistas, decir budismo tibetano y decir Bon más o menos es decir lo mismo. Entonces él vive esa espiritualidad, conoce esa espiritualidad desde dentro. Por lo tanto, eso a la hora de traducir, porque una traducción al fin y al cabo también refleja al traductor y el conocimiento que tiene el traductor del tema, pues vemos ahí que hay una fiabilidad que a mí me parece muy interesante. En el caso de, por ejemplo, Richard Wilhelm, que era un gran también sinólogo alemán y que abrió un gran camino, también tradujo el I Ching, por ejemplo, y él también hizo una gran labor, pero tiene ese aire todavía muy antropológico de principios del siglo XX, en el que era como la cultura occidental y el resto del mundo, ¿no? Y había como que estudiarlos, no los vivías desde dentro exactamente. No deja de ser interesante Richard Wilhelm, pero bueno, ya que tenemos traducciones directas del chino al español, pues son más puras y recomendables. Dicho esto, ¿de qué nos habla este libro? Del Lao Tzu, de las enseñanzas de Lao Tzu. Bien, este libro nos habla desde el aspecto histórico del mismo taoísmo, centrándose mucho en Lao Tzu porque es de lo que va el libro, y también nos habla de algunos de los elementos fundamentales de la filosofía taoísta del Tao Te Ching. El Tao Te Ching y el Lao Tzu. Bien, empezamos primeramente por una breve apunte, que es lo que hace en el libro, sobre el origen del taoísmo. Bien, el origen del taoísmo hay diferentes versiones, pero viene fundamentalmente de pues diferentes tendencias espirituales y morales también que habían en la época. Teníamos el confucianismo, por ejemplo, que tenía que ver mucho con la política, tenía que ver mucho con las jerarquías, con los ritos, con hacer perdurar eso. Había como cierto clasismo en este sentido, cosa que criticará mucho el taoísmo. Luego teníamos, por ejemplo, el lejismo, que tenía que ver mucho también con normas y leyes, pero hablaba un poquito más de la meritocracia, en cierta forma, de los méritos, no de tanta jerarquía, sino de una forma un poco diferente. Y estas tres son las que perdurarán: taoísmo, confucianismo y también el lejismo. Luego había otra escuela que la quiero comentar, que era la escuela de Moti, de un maestro que se llamaba Moti, y que era el moísmo. El moísmo hablaba de procuraba la igualdad de todos los seres, el amor universal, practicarlo, y de ahí el taoísmo va a tomar algunos de los elementos. El moísmo desaparecerá, pero luego perdurará el taoísmo, y algunas de estas ideas pues también van a perdurar en su trayectoria. Entonces, en el siglo V a.C., como comentaba, aparece el taoísmo, y la cuestión aquí es que nace un primer taoísmo primitivo. Una de las versiones o una de las teorías que se tiene es que habían unas personas que se les llamó los Jinshi, que eran políticos o gobernantes que querían dejar la vida política porque veían que eso era causa de sufrimiento y causa del deseo y de la desgracia humana, y entonces se retiraban, se convertían en algo así como una especie de campesinos, pero buscaban sobre todo lo más espiritual, buscaban el Tao. Ahora hablaremos de lo que es el Tao. Bueno, hablaremos y no hablaremos porque no se puede definir. Como dice el primer capítulo del Tao Te Ching de Lao Tse, cualquier cosa que se pueda nombrar no será el Tao eterno. Entonces, no es exactamente eso. Pero la cuestión es que en el siglo V aparentemente surge un taoísmo primitivo que se fundamenta en estos personajes, en estas personas que se apartan de la vida política, que empiezan a buscar otra cosa, y eso también va a implicar que con el paso del tiempo haya discípulos, y tiene bastante que ver con el campesinado, con las personas que más, digamos, fuera del ámbito más político, más jerárquico y demás. Entonces, hay una figura que aparece. Dicen que es el padre del taoísmo, pero es aquí donde todavía se discuten, que sería Lao Tse. Lao Tse, aparentemente, como decía, nace en el siglo V a.C., pero no tenemos una constancia real de ello. Se barajan diferentes Lao Tse porque sí que hay una serie de personajes que están reflejados en las crónicas históricas de aquella época o un poco más adelante de algunos historiadores chinos, pero no se sabe muy bien demasiado claramente quién es Lao Tse, y incluso hay teorías que dicen que ni existió, que es como una figura arquetípica mítica del sabio, como el padre espiritual del taoísmo. Yo creo, es una opinión personal, como otras opiniones de los historiadores, pero tanto por lo que comenta el libro, que da muchos datos al respecto de esto, cosa que me parece también interesante, ¿no? Que veamos las diferentes versiones.
yo creo que es un fenómeno, ahora no recuerdo el nombre de este fenómeno, pero es un fenómeno del que hablaba ya Mircea Eliade en sus libros, que es que hay una figura histórica que tiene una serie de capacidades y que desarrolla una serie de hechos, en este caso sería el taoísmo, y que se mitifica su figura y entonces es como una especie de una relación recíproca. Es decir, se inicia el mito con una persona que existe, pero luego se le añaden de otras vertientes o otras versiones, se le añaden más cosas de las que realmente hizo y entonces queda mitificado. Es decir, algo real inicia el mito, pero el mito engrandece a la figura real, pero son cosas que no sucedieron. Por ejemplo, seguramente esto pudo ser con Buda, pudo ser con Jesucristo, que tampoco sabemos si existió realmente, o a lo mejor sí que existió, pero todo lo que explica la Biblia no sucedió, y simplemente esa figura real fue el referente para construir ese mito, como puede ser con cualquiera de estos, o Zoroastro, por ejemplo, incluso Hermes, ¿no? Cuando se habla de Hermes Trimegisto del Corpus Hermeticum, ¿no? Como que fue alguien real, auténtico, incluso un dios, pues tampoco no es una figura mítica, o a lo mejor sí que hubo uno o dos o tres personajes que en cierta forma fueron la base para luego crear un mito. Esto sucede. Bien, pues dicho esto, nos habla de esto un poco, ¿no? De si fue real o no fue real. Me parece interesante a nivel personal porque a mí esas cosas me gustan históricamente, pero respecto a lo que es el taoísmo en sí, no importa. Bien, pues entonces esto es una de las cosas que toca, pero luego ya habla de lo que es el taoísmo como tal, del Tao Te Ching. Tao Te Ching es el Tao, que es el camino, ¿no? Que es el camino, la apertura del camino. Tao Te, que es la virtud, y King, que es como una referencia que se le pone a los libros sagrados, por tanto se le considera un libro sagrado. Entonces, un vestigio más antiguo que se tiene de un Tao Te Ching, de estas enseñanzas, es del siglo II a.C., y vemos ya pues esta enseñanza que básicamente nos está hablando de la búsqueda del Tao, del sumergirse en el Tao, más que una búsqueda del sumergirse en el Tao. Cuando habla del Tao, una de las cosas curiosas, a diferencia de otras tradiciones, no está hablando de un dios, no está hablando de una divinidad que crea y que legisla el orden de la creación, sino que está hablando en términos y por eso es lo interesante del taoísmo, en términos muy ambiguos, muy contradictorios dentro de una lógica formal típica, por ejemplo, occidental. No nos está hablando de eso, está hablando de que el Tao es ser y no ser al mismo tiempo, que no hay nada que se haya creado desde una fuente, porque a veces el Tao se entiende de esa manera, como la fuente de donde todo nace, porque hay algunos capítulos del Tao Te Ching que nos dicen que es la fuente de donde todo nace aproximadamente, pero no, porque al mismo tiempo el Tao está en todas partes, porque está en la palma de la mano. Entonces es algo que va comentando a lo largo del libro en este sentido, y que es muy interesante concebir la creación como tal, como algo que existe y al mismo tiempo no existe, como algo que se puede tocar, que se puede asir con lo inasible, con lo inefable. En esto también hay una contraposición que me parece interesante dentro del cristianismo, esta idea del apofatismo, es decir, de que Dios no se puede alcanzar con lo visible, con lo palpable, sino que es inalcanzable, que está más allá de los sentidos, está más allá de la materia y de los pensamientos, que no se puede concebir de ninguna manera. Y luego está la otra versión que es el Dios inmanente, que Dios está en todas partes y que solamente a partir de ahí podemos llegar a Dios, que fueron opiniones enfrentadas durante muchos siglos y que aún en cierta forma se siguen enfrentando. No todos los teólogos ni místicos se enfrentaban, porque el conocimiento precisamente te hace experimentar que es las dos cosas al mismo tiempo, ser y no ser al mismo tiempo, o lo que es y lo que no es decir, lo que está creado y lo que no, lo que es increado. Y entonces en el Tao se está hablando ya, desde este libro de Tao Te Ching, se está hablando ya de esto, de que todo se está autogenerando todo el tiempo y que no tiene ni principio ni final. Entonces en el librito constantemente nos está haciendo referencia a esto. Y otra de las cosas también interesantes que me ha parecido, que otra de las ideas que da con el Tao y el Te, es decir, el camino y la virtud. Con el Tao, el camino es aquello más inefable, aquello que no tiene forma, el caos informe, que es otra de las ideas que se tiene sobre lo que es el Tao. Y el Te, la virtud, sería el puente que permite, la virtud como tal, es el puente que permite que el Tao se manifieste, que nosotros lo podamos palpar y lo podamos practicar.
Sobre todo me parece muy interesante esa idea de la ambigüedad y de la contradicción, pero que se complementa. Es decir, es y no es al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no es como la obra de Shakespeare, ¿no? Decía ser o no ser. No es ser o no ser, es ser y no ser al mismo tiempo. Nos está hablando de la experiencia mística, de la unión mística con lo divino en este sentido, en el que el todo y la nada se unen. Es decir, el Tao es totalidad, pero no porque lo abarque todo, porque al mismo tiempo también es vacuidad. Es totalidad y vacuidad, es todo y nada al mismo tiempo. No se puede describir con palabras porque, como decía San Juan de la Cruz, esto es algo que a toda ciencia trasciende, a toda ciencia trascendiendo. Porque es una experiencia en sí misma, porque hablar de ella precisamente el lenguaje no es del todo, se puede acercar pero no es del todo exacto respecto a esa experiencia de lo que es el Tao, el sumergirse en el Tao. Una de las cosas también que tiene el Lao Tzu, el taoísmo contemplativo de esta línea del taoísmo, porque luego van a aparecer más, es que precisamente es la desaparición de uno mismo. El sumergirse en el Tao no implica ningún tipo de desarrollo o de crecimiento personal, algo que escuchamos tanto hoy en día. No se trata de eso, al contrario, se trata de estar en el último lugar, de hacer la obra. Estoy mencionando así de capítulos del Tao Te Ching que comenta, ¿no? Que dicen esto, ¿no? Es decir, el sabio hace su obra y luego se marcha, la abandona, ya la ha hecho. De cierta forma nos está hablando de que no tenemos que tener una forma determinada en lo que respecta a nuestra personalidad. Esto implica la eliminación del ego tal y como lo entendemos nosotros en nuestra escuela. Implica el sumergirse precisamente en lo divino, en la naturaleza de la conciencia, del ser, donde no hay una limitación, donde no hay una autoimagen, sino que simplemente uno de los ejemplos clásicos que es el fluir como el agua. No estamos aquí diciendo que tengamos que ser espontáneos o fluir y que sea lo que tenga que ser, porque esto es algo que también a veces se dice y es una equivocación respecto a lo que es el Tao que no funciona de esa forma. Cuando se está hablando de ese Wu-Wei, de la acción sin acción, o el Wu-Wei, el no actuar, está hablando de no actuar desde el ego, el no actuar desde el deseo, el no actuar desde el sufrimiento. Por eso luego se van a llevar también muy bien el budismo y el taoísmo, porque en el budismo estamos hablando de lo mismo, se habla de lo mismo, de que el sufrimiento y la ignorancia son las causas de nuestra desgracia, de que estemos dentro de la rueda del samsara, que tengamos karma. En el taoísmo lo del karma no aparece como tal, pero sí que está hablando del sufrimiento y del deseo como algo que tenemos que eliminar. Y entonces en el Lao Tzu, en la enseñanza del Lao Tzu, sí que nos encontramos pues constantemente con estos consejos, con estas sugerencias de que abandonemos todos los asuntos del mundo, que tenemos que volver a nuestra naturaleza original, que es la inocencia pura, no la inocencia del niño, cuidado, porque esa inocencia realmente es como una ignorancia, todavía no hay un conocimiento, no hay una experiencia de la vida. Si no estamos hablando de la inocencia a nivel iniciático, esa inocencia que precisamente hace que haya una pureza de la visión de las cosas, que veamos la presencia de lo divino, en este caso la presencia del Tao, todo el tiempo. Hay un dicho taoísta que dice que muchos taoístas han dado la vuelta al mundo buscando al Tao para luego darse cuenta de que tenían el Tao en la palma de la mano. Entonces, cuando hablamos de esa presencia de lo divino, de esa presencia en la que nos sumergimos, en el Tao como tal, estamos hablando de que simplemente somos en el Tao, que desaparecemos, que estamos en el último lugar. Y es de lo que habla el librito este, que insisto, vale la pena porque es muy cortito y nos da una idea muy buena de lo que es el taoísmo contemplativo. Y no solo eso, porque también, como es un libro que se ha considerado sagrado dentro de la cultura china, lo que me parece también interesante es que no solamente se fija en lo filosófico y en lo espiritual, sino que también deja un espacio para comentar que en el mundo militar y también en el político se ha tenido en cuenta este libro, porque hay algunas referencias. De hecho, dice que el mejor gobernante es el que no gobierna, que deja todo en su naturaleza original, que permite que todo se manifieste desde el Tao, vamos a decirlo así. Entonces también da ese tipo de consejos. También se le ha querido equiparar con algo parecido a un arte de la guerra. Esta es a lo mejor un poquito más discutible. Porque precisamente él dice que la mejor guerra es la que se hace sin armas. Es decir, no hay una guerra. No se produce una guerra. Entonces este taoísmo contemplativo luego va a derivar, porque claro, todo se va desarrollando. De hecho, no lo he dicho antes, pero el primer taoísmo primitivo no era esto. El primer taoísmo primitivo tenía que ver también mucho con técnicas de la manipulación y del trabajo con las propias energías para alcanzar una mayor longevidad, una mayor salud, con consejos dietéticos incluso.
Y luego ya aparecería un taoísmo más reflexivo, más contemplativo, más filosófico y más espiritual. Luego ya se retoma en cierta forma con la alquimia taoísta más adelante, en siglos posteriores, lo que sería, creo que era el siglo 2, 3, 4 después de Cristo, si no me equivoco, aunque puede que antes, me vais a disculpar ahora porque estoy hablando de memoria respecto a la alquimia taoísta, pero la cuestión es que la alquimia taoísta, que tiene muchas semejanzas con la alquimia occidental y el hermetismo, algo curiosísimo, cuando no tenían una conexión histórica real y vemos que es alquimia y que se hablan de ciertos elementos igual. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, se habla en la alquimia tradicional europea, se hablaba del mercurio, del azufre, se hablaba de la sal y todos estos elementos, y en los chinos se habla del cinabrio, que lleva un gran porcentaje de mercurio y también porcentaje, creo que era de azufre, una mezcla, el cinabrio como una mezcla de mercurio y azufre, creo que era azufre, ahora a lo mejor me equivoco, pero mercurio seguro. Entonces vemos aquí también, por tanto, que hay unas correspondencias muy interesantes que vale la pena tener en cuenta, en el sentido de que vemos que más allá de lo histórico también nos encontramos con que de alguna forma, vamos a decir, más imaginal, más relacionada con lo que también llamaría Jung el inconsciente colectivo, aunque no es un término que me guste demasiado usar, pero hay como una especie de pensamientos que son lanzados o de formas espirituales que están presentes y que se captan, parece que al mismo tiempo. Es algo muy curioso que vale la pena tener como estudio. Pero bueno, la cuestión es que este libro, las enseñanzas de Lao Tzu, os lo vuelvo a enseñar, es un libro muy recomendable, muy cortito, muy bien explicado, y que si queremos empezar a conocer un poco el taoísmo, es un libro como básico, a mí me parece que es como a tener en cuenta, ¿no? Bien, pues dicho esto, nada más, espero que os haya gustado la reseña, sobre todo si os han entrado ganas de leer este libro, eso es lo que sobre todo nos interesa. Comentaros que este vídeo pertenece a una lista o a una serie que estamos realizando de reseñas de libros y que podéis visitarla cuando queráis, que ya tenemos otras reseñas hechas y que vamos a ir añadiendo más con libros que sean pues para nosotros interesantes para poder sumergirse, para poder comenzar también a estudiar diferentes tradiciones, diferentes formas de espiritualidad y que nos permitan precisamente ahondar en ello y que nos den más ganas de profundizar en nuestros propios estudios y en el autoconocimiento. Entonces, pues tenéis también esa lista a la que os invitamos a entrar. Bien, pues dicho esto, nos vemos en la próxima reseña. Si os ha gustado este vídeo, os pedimos que os suscribáis, así nos ayudáis a poder continuar. Y también dale a me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima reseña. Que vaya bien.